Jérete, hoy es 16 de junio de 2026. Hoy quisiera continuar reflexionando, o si se quiere, redundando, acerca del tema del perdón, que traté en un video anterior. Muchas objeciones pueden planteársele a mi video o a muchas sugerencias de mundo, a muchos marcos morales, a muchas religiones cuando hablan del perdón. Por una razón fundamental, y tenía yo esa posible objeción constantemente rondándome la cabeza mientras hablaba en el video anterior. Es muy fácil hablar del perdón como de cualquier tema, desencarnadamente. ¿Qué significa desencarnadamente? Sin una persona de carne y hueso encarnando una situación particular en un contexto particular, en una historia suya, peculiar y por lo demás intransferible. Es muy fácil hablar de perdón desde los conceptos, desde la historia, desde textos de teóricos. Pero cuando a alguien, como sucede en este país, le asesinan a un ser querido, lo obligan a migrar de su pago, de su terruño que había heredado de sus padres o de sus abuelos, y que por motivos de violencia política y por intereses políticos y económicos, pues alguien tiene que irse de su tierra, de su pago, o tiene que enterrar a su ser querido, o ni siquiera poder enterrarlo. Bueno, ahí es donde se vuelve difícil hablar del perdón. Claro, es muy fácil hablar del lenguaje como un abstracto, y es muy fácil hablar del perdón desde un abstracto, coger un libro y decir, este teórico dice esto del perdón. Sí, claro, eso es muy fácil. Perdonar es un acto, al menos puedo decir esto, perdonar no es un acto desencarnado, sino justamente encarnado. Para amar como para perdonar, tiene que haber cierta apertura, tiene que haber una espontaneidad y un deseo de perdón. El perdón, como el amor, no pueden obligarse. Son una decisión íntima que va allende los marcos de referencia, o se da allende la religión, se da allende las sugerencias de mundo, se da allende los marcos simbólicos que cada quien habite. ¿Y qué quiere decir allende? Que las religiones, los marcos morales, las exigencias religiosas o las sugerencias religiosas tienen que detenerse ante la decisión íntima de cada sujeto de si, al igual que en el amor, se perdona o no se perdona, es decir, si se ama o no se ama. Allí la religión no tiene mucho que decir, quiero decir, ante la decisión última que la toma el sujeto. Los marcos morales y filosóficos son inermes en últimas ante la decisión del otro, como la ley, de acatarla o no acatarla. Perdonar es un acto encarnado, es un acto íntimo y es un acto vitalísimo. Es una decisión, y por ser una decisión fundamental, lo es de manera íntima, cuando es genuino, cuando es un perdón que yo llamo genuino, porque hay perdones por conveniencias, por presiones sociales, por infatuación, por dar una imagen para que el otro crea X o tal cosa, que yo soy compasivo, que yo soy no sé qué, listo. Pero hay un perdón que es íntimo, que no le da cuentas a nadie más que a sí mismo. Y ese perdón es insobornable, como el amor. Entonces, teniendo en cuenta esa objeción, volvería al lugar fácil de hablar de manera desencarnada del perdón. Y cuando digo desencarnada es no atendiendo a una situación particular. Y es que de hecho ante las situaciones particulares
¿qué tiene uno para decir? Ah, el otro perdonó o el otro no perdonó, cuando le mataron a un hijo, cuando le mataron a la esposa, cuando tal o cual grupo político le arrebata la tierra y el sujeto perdona o no perdona. ¿Qué podemos decir? Describir desde la lejanía, de manera completamente impropia, si el otro quiso perdonar o no perdonar. Y la gente suele hablar como de todo, desde una silla muy cómoda, para juzgar al otro. Yo creo que en casi nada somos, no es que en nada, somos dignos de juzgar al otro porque no lo entendemos desde él, sino que lo entendemos desde nuestras propias exigencias simbólicas y de lo que pensamos que el mundo debería ser. Habiendo puesto, pues, o habiendo propuesto esta objeción posible, volvamos al lugar desencarnado de los conceptos. De estar sentado yo aquí, al lado de una ventana, con un libro y unas opiniones. Hoy quisiera, pues, insisto, redundar en el tema desencarnado del perdón. Desencarnado en el sentido no insulso, sino que es potencialmente encarnable por quien acepte esta reflexión. Como cualquier discurso moral de una religión, es susceptible de ser encarnado si alguien desea sostener los conceptos o los preceptos de una religión, de una ética. Yo ahora estoy hablando del perdón no desde una deontología, sino desde, y ya lo diré, desde cómo lo trabaja un autor y cómo lo trabajan un autor y una autora. Hoy quiero continuar con el tema del perdón con dos autores que tenía presentes en mi cabeza mientras hablaba en el video anterior y que son Byung-Chul Han y Simone Weil o Simone Weil. No porque hayan sido, bueno, pues hablé de Menandro, hablé de Pitacos en el video anterior, listo, pero tenía en mi cabeza la presentación o el tratado o la interpretación que hacía Byung-Chul Han de Simone Weil en su libro de este último de Byung-Chul Han sobre Dios, cuyo subtítulo es Pensar con Simone Weil. Ya muchos han hablado de este libro y eso me alegra porque mi afán no es el de la primacía ni el de la chiva noticiosa, sino que por fin puedo, bueno, y siempre lo he podido hacer, hablar de este libro no en términos de ser el primero para que el algoritmo detecte, no sé, autenticidad en el tema, no sé, bueno. Puedo hablar sin las pretensiones de ser el primero, y nunca lo soy. Yo creo que en esto de lo que yo me ocupo, que es el de pensar mi existencia y pensar la existencia humana, llegué tarde como todos. Ya los grecolatinos han hablado y seguimos navegando entre sus metáforas, entre las preocupaciones fundamentales de la humanidad que ellos se encargaron de nombrar de una manera que todavía nos convoca, que todavía nos afecta. Simone Weil, según nos lo presenta Byung-Chul Han, y quizás en otros videos algún día hable directamente del texto de Simone Weil, se ocupa del asunto de lo imaginario, o de lo que yo creo entender como el registro de lo imaginario,
y del tema de la voluntad. Quiero comenzar leyendo este fragmento. Voy a ocuparme hoy del capítulo del libro sobre Dios de Byung-Chul Han denominado El Vacío. Me parece que es un capítulo que aborda directamente el tema del perdón y además es un capítulo que se ocupa deliberadamente de lo imaginario, del registro de lo imaginario, de la voluntad y de la justicia. Es bien interesante. Dice, el vacío, comillas, Byung-Chul Han, el vacío y la imagen, siempre interpretando, se supone, a Simone Weil o tomándola a ella como pretexto para pensar. Dice Han, el vacío y la imaginación son fuerzas antagónicas. La imaginación tiende a restablecer la simetría, generando un contravalor como consuelo frente a la pérdida. Seduce al alma, aparentando colmar. Comillas de Han dentro del texto. En cualquier situación en que se detenga la imaginación colmadora, existe vacío, cierro comillas. La imaginación, continúa Han, la imaginación es un órgano de la mentira. La imaginación colmadora de vacíos, vuelven las comillas de Han citando, de vacíos es fundamentalmente mentirosa, cierra comillas. En el vacío, en cambio, existe una prohibición de las imágenes. Hasta aquí la cita. ¿Qué es el registro de lo imaginario? El registro de lo imaginario es aquello que nos permite la sensación de un sentido, de una cabalidad, de una esfericidad y, si se quiere, de una verdad atada a esas consistencias, a esas esfericidades, a esas congruencias. Y no es casual. Recuérdese que Simone Weil se sitúa en el siglo XX, donde está hablando del existencialismo, donde ha hablado del psicoanálisis, donde estará hablando luego, por ejemplo, Jacques Lacan, en sus teorías del espejo, del registro de lo imaginario, de la A minúscula inicial, que todavía no era el objeto A, sino la A minúscula. Bueno, no quiero mezclar demasiadas cosas, pero es una época en donde se vienen hablando unos temas en donde habría que determinar pues, quién lo dijo primero, si era primero Simone Weil a ciertas nociones del existencialismo y demás, no importa ahora, pero ya se había hablado, por ejemplo, Kierkegaard, y Kierkegaard sí es una fuente inagotable, al igual que Nietzsche, para el pensamiento existencialista y para la filosofía francesa de principios del siglo XX y de incluso mediados del siglo XX. El registro de lo imaginario implica entonces además el yo soy esto, yo merezco esto, y la dimensión misma de justicia, la dimensión de justicia, y lo decía en el video anterior, de yo soy esto, este es el lugar en el mundo y esto es lo que yo merezco conforme con lo que yo entiendo que soy y con lo que se me ha dicho que debo recibir. Simone Weil, tal como la presenta Byung-Chul Han, está hablando todo el tiempo de lo imaginario. ¿Qué será lo imaginario en este apartado? Y para Weil, según la presenta Han, lo imaginario será básicamente la consistencia del yo. El yo es imaginario en el sentido en que es una historia, es un relato que arduamente hemos ido confeccionando. Esto tiene pues, una larga historia en la filosofía occidental. Recuérdese pues todas las postulaciones de David Hume, incluso el budismo, bueno, que, sé que no es filosofía occidental.
Pero muchos se han percatado de que eso que decimos ser, de que el ser mismo, están pasados por la convicción imaginaria y por el registro imaginario. Y entonces lo que exigimos al mundo desde ese yo, que no debe confundirse con el yo del pues con el cuerpo, con lo orgánico, el yo no es lo orgánico. Lo orgánico nos sostiene y se acaba lo orgánico y entonces se acaba todo nuestro delirio, pero bueno, pero el yo no coincide con el cuerpo. La idea de justicia y la idea del merecimiento están pasadas por las exigencias de lo imaginario. Y lo mismo las concepciones del poder y de la voluntad. La voluntad, entonces, tal como la plantea Byung-Chul Han, estribado en Weil, es el acto de intentar colmar, llenar, tapar o negar un vacío que hay debajo de lo imaginario. Y no es que haya realmente un agujero, sino que, quiero decir, que no se verifica en la anatomía un agujero, sino que es la consecuencia que da la convicción de esfericidad. Cuando rompemos ese velo de malla, como diría Schopenhauer, trayendo a la teoría budista, sentimos una sensación de vacío todavía en cotejo con el yo que suponíamos plenitud, esfericidad. Importante, el poder quiere negar el vacío, el propio al menos, porque causa cierto horror, porque causa incomodidad. Y quiere, dice Han, estribado en Weil siempre, quiere expandirse. El poder, la voluntad quieren expandirse, expandir el yo, expandir la dimensión imaginaria que cada quien habita. Y aquí es donde empiezan entonces las citas que hablan del perdón. Cito a Byung-Chul Han. Tanto la venganza como el odio brotan de la presión de la simetría. La simetría, la igualdad, el merecimiento y todas estas cosas nacen de una dimensión de lo imaginario. Y no me estoy metiendo ahora, que sí, tiene consecuencias, y lo dije en el video anterior, en el derecho, sino que al menos declaro que la noción de justicia, de simetría y de merecimiento nacen de la convicción imaginaria de que hay una idea de justicia per se en el mundo. Y a eso lo llama aquí Han simetría, de lo que llamaríamos la ley del talión, y yo hablé por ejemplo de la Ilíada y el inicio de la Ilíada en el video anterior. Se me quita, entonces yo debo quitar. Se me da, yo debería dar. Es una dimensión especular. Dice Han, quiero vengarme de otra persona por lo que me ha hecho sufrir. La venganza restablece el equilibrio alterado. Claro, es decir, hay una dimensión de merecimiento, de equilibrio, de justicia, de yo soy y yo debo ser tratado de X o Y manera, y entonces cualquier movimiento del otro es constantemente mirado con recelo como un posible infractor, como un posible perpetrador, como un posible coadulador del equilibrio de lo que yo creo merecer. Cualquier acto del otro me puede ofender, cualquier acto del otro implica, ¿cierto? Como en otras épocas, una petición de duelo. Has ofendido mi honor, batámonos en duelo. Comillas de Han, cualquier vacío no aceptado produce odio, acritud, amargura, rencor. El mal que se desea a quien se odia y que imaginamos restituye el equilibrio. Si alguien, hasta ahí las comillas de Han, sigue el texto de Han. Si alguien me hace algo malo, nace en mí la necesidad de vengarme para restablecer ese equilibrio alterado. Y cuando le hago algo malo a otra persona, surge en ella una carencia que trata de compensar haciéndome a mí lo mismo. La ética del vacío evita esta simetría. Comillas, hacer daño al prójimo es recibir algo de él. ¿Qué
¿Qué se gana cuando se hace daño? Sale uno crecido, sale uno más ancho, ha colmado dentro de sí un vacío al crearlo en el otro. Cierra las comillas Han. La lógica del perdón no sería posible dentro de la lógica antagonística del merecimiento y la mera justicia. Por eso decía yo la vez pasada, incluso citando a Pierre Hadot o estribado en Pierre Hadot, que el perdón está por encima de la justicia. La justicia está del lado de la dimensión imaginaria de la restitución, del merecimiento, de la hartura, de la restitución del hueco, ¿no? del horror vacui. La justicia odia o teme o tiene horror del vacío. Simone Weil, al ser una mística, una filósofa que tiende a lo místico y que de hecho vivió conforme con las consecuencias de lo que consideraba místico, el psicoanálisis diría conforme con su goce, porque ella quería pasar el hambre de los otros, de los obreros, desaparecer como vacío, y ya veremos de qué manera. Pues Simone Weil tiende a percatarse de la vanidad o de la infinitud de las disquisiciones imaginarias, de lo que cada quien merece. Porque se trata de que siempre hay alguien con una pala abriéndole un hueco a los terrenos ajenos para llenar los huecos de los terrenos propios, para aplanar el terreno. El problema es que hubo alguien, que no sabemos quién fue, en ese símil que me va a quedar cojo como todos los símiles, hubo alguien que sacó la primera palada y se la llevó del mundo. Es decir, siempre hay un hueco que no va a ser rellenado. La lógica de la simetría, la lógica de la condición imaginaria, del que no exista vacío, de la negación del vacío, es el ámbito natural de la justicia. Venga que aquí le hablamos de reparación, venga que aquí le hablamos de restitución, venga que aquí le hablamos de justicia y paz. La paz y la justicia navegan per se en el ámbito de lo imaginario. Simone Weil dice, hay algo que está más allá de la justicia, y es el perdón, pero también el vacío. En otro momento podríamos hablar de cuál es la posición de goce que logra uno detectar, lo cual no significa entender en Simone Weil. Simone Weil ve lo real, más allá de lo imaginario, y ve un vacío que sin embargo siente como hermoso y como uno. Si no fuera así, ella no se lanzaría a negar todo lo que es y todo lo imaginario, si no consiguiera o no consintiera un bien en eso real que siente como uno, como bello. Ella sostiene el velo de lo imaginario y por eso puede hablar del vacío como llegada a otra cosa que resulta bella. Pero bueno, por lo pronto digamos que si quieren entender mejor eso que estoy diciendo acerca de la posibilidad de ver lo real como un vacío bello o lleno de ser o lleno de unidad, o verlo como un vacío en donde no hay ser ni unidad, sino mera desgarradura, mero agujero, mera nada, remítanse a mi lista de reproducción titulada Allí donde Dios y la nada coinciden, donde intento torpe y vanamente hablar de las posiciones ante lo real, que pueden ser inicialmente esas dos. Pero quien rasga el velo de lo imaginario, quien sobrepasa el velo de lo imaginario, puede asumirlo con el horror de mirar el vacío como nada, o con la osadía, con el arrojo, con la bizarría de quien lo entiende como algo superior a la vanidad del yo. Es decir, es vacío de yo, pero no vacío de
de mundo. Simone Weil y muchos místicos piadosos o píos ven al mundo como es decir, ven a lo real, y no estoy hablando de la naturaleza, ven a lo real como lo bello, como el ser, como lo uno. Solo así pueden justificar haber destruido todo lo que son, todo su yo. Me parece todavía más enigmático el que vea la nada y no es capaz entonces ya de otra cosa más que de arrojarse a esa nada. Otro tema para otro día. Por lo pronto digamos que hay una belleza que parte de lo imaginario. Hay una belleza que está al lado de la justicia. Pero esa belleza y esa justicia producen pendencias, son horrores al vacío. Simone Weil dice, cuando alguien evidencia en mí un vacío o cuando alguien me produce un daño, puedo perdonar. Y perdonar es dejar de intentar quitarle tierra al otro, sea el que me hizo el daño, para llenar mi propio terreno y volver a ver el jardincito plano. Prosigo con Han. La teodinámica del vacío se sale del plano de la acción y la reacción. Él lo dice mejor que yo soy muy torpe. En el momento en el que perdono al otro, en lugar de vengarme de él, aparece un equilibrio de potencia superior, que es lo que yo llamaba trascendencia de la justicia en el video anterior. Una trascendencia a sí mismo, y decía yo. Un equilibrio en el plano del vacío. O sea que perdonar no es necesariamente dejar que todo el mundo ande haciéndole cosas a uno, sino perdonar implica abandonar la pretensión de justicia, de reparación o de al menos dejar de querer que haya por ahí un jardín o una tierra con un agujero. Comillas de Han, perdonar no se puede. Cuando alguien nos ha hecho daño, se crean determinadas reacciones dentro de nosotros. El deseo de venganza es un deseo de equilibrio esencial. Búsquese el equilibrio en otro plano. Hay que llegar por sí mismo hasta ese límite. Allí se palpa el vacío. Cierra comillas Han y continúa el texto. El vacío desarrolla una energía ética al favorecer relaciones asimétricas frente a la simetría de la venganza. En últimas, lo que yo entiendo que se está diciendo aquí es que quien acepta el vacío, quien acepta lo real, deja de estar exigiendo lo imposible, que es la justicia, que es la ausencia de vacío, que es la de que todos los jardines estén igualmente parcelados y todos igualmente rellenados. Quien acepta que hay un vacío se desentiende de la idea de justicia y por ello de venganza. Yo hablaba en el video anterior de Pitacos o de Menandro con la sentencia de es preferible o es mejor el perdón a la retaliación o al castigo. Y es en este sentido. El vacío continuo desarrolla una energía ética al favorecer relaciones asimétricas frente a la simetría de la venganza. Es que la igualdad, la simetría, la justicia, la restitución, la proporcionalidad son asuntos imaginarios de los que se ocupa el derecho. El derecho, insisto, se ocupa de lo imaginario. Y por imaginario no quiero decir lo inexistente, lo mitológico, lo fantasioso. No, porque si a una persona alguien le invade su casa, puede ir al derecho, puede ir al tribunal a decir esta persona se apropió de mi hogar o me estafó. Yo no quiero decir que el derecho no obra en asuntos reales de la vida cotidiana, sino que obra bajo la idea del registro imaginario, de la justicia y de la posibilidad de reparación y restitución, lo cual crea o se cimenta sobre un presupuesto imaginario de simetría, de justicia, etc. Cambio aquí hay una cosa que supera a la némesis y a la dikeosini, a la justicia, que es el lugar de la asimetría, lo que aquí Han llama asimetría, y yo en vez de llamarlo asimetría lo llamaría la peculiaridad de la aceptación del vacío y de lo real en sí, y la percatación y la justipreciación del registro imaginario,
como convicción en que hay una verdad, convicción en que yo soy yo, convicción en que tal como entiendo simbólicamente las cosas son lo que las cosas esencialmente son un en sí. Y a eso aquí se lo llama asimetría. No somos iguales en el vacío, somos peculiares, somos de a uno en uno con su vacío. Pero eso causa horror, porque implica derribar el yo, derribar las certezas, derribar las convicciones y sobre todo abandonar, o al menos poner en cuestión, en sospecha, la idea de mundo y las exigencias de mundo que tenemos. Eso no es fácil. Por eso es que el perdón, decía yo en el video anterior, no es sencillo. Es un asunto de bizarría, de osadía y de, como insistía hoy al inicio, de espontaneidad, de gratitud. El perdón no se puede obligar. Continúo, la teodinámica del vacío nos eleva a un rango superior, que es lo que yo llamaba trascendencia de sí. Ennoblece el ser, dice Han. Comillas, imposible perdonar a quien nos ha hecho daño si ese daño nos ha rebajado. Mejor pensar que no nos ha rebajado, sino que ha elevado nuestro verdadero rango. Cierro comillas. Muy parecida, aunque no igual, a las ideas estoicas y del mundo antiguo, lo decía en el video anterior, de solo puedo sentir agravio, ofensa, como decían los antiguos, y esto es rebatible desde el derecho, obviamente, y desde las exigencias de mucha gente, obviamente, pero estoy pues como poniendo en tensión ideas. Solo puedo sentirme agraviado si legitimo el mal que me ha hecho el otro. Sí, como decían los estoicos, no siento mal en lo que el otro me ha hecho, aun cuando me haya golpeado, aun cuando me haya herido, aun cuando me haya quitado un bien, aun cuando me haya estafado, que no quiere decir que las cosas no existieran. Entonces no tendría necesidad de perdonarlo siquiera. Porque como diría el emperador Marco Aurelio en sus meditaciones, el otro no puede no puede obrar de otro modo. ¿Cómo? En aquello que considera verdad, en sus propias exigencias y demás. Aquí viene lo interesante. Perdonar se basa en la renuncia a la imaginación, que genera constantemente expectativas, o llamaría yo demandas y exigencias. Demandas tanto en lo jurídico, en el ámbito de lo jurídico, como en el ámbito de la intimidad y de las relaciones interpersonales. Encontrarse con el universo del otro es encontrarse con sus demandas, con sus exigencias de mundo. Y cuando esas expectativas no se cumplen, nos sentimos decepcionados. En ese momento, culpamos al otro o a nosotros mismos. Perdonar significa absolver de esa culpa tanto al otro como a uno mismo. Comillas. Me desilusiona un ser querido, le he escrito. Es imposible que no me responda lo que en su nombre ya me he dicho a mí misma. Los hombres nos debemos lo que nos imaginamos que nos daremos. Condonar las deudas. Aceptar que seamos distintos de las criaturas de nuestra imaginación es limitar la renuncia de Dios. Recuérdese que estamos hablando de una mística católica. Continúo, yo también soy distinta de lo que imagino ser. Saberlo es el perdón. Cierro comillas. A mí siempre me da, pues digo siempre desde que leí a Simone Weil y desde que leí este libro de Byung-Chul Han, es que es muy complejo para mí pronunciar el nombre de este filósofo, aparece patente, o se patenta pues el registro de lo imaginario. Imaginar es exigir, es esperanzarse. Y esta exigencia, esta esperanza es la que forja, o más bien esta noción de yo forja entonces lo que exigimos según el merecimiento de ese yo, y forja las deudas del otro. Endeudamos al otro, en la manera en la que amamos, endeudamos al otro, en la manera en la que nos relacionamos en el trabajo, en las relaciones sociales, andamos situándonos como exigencia imaginaria de lo que el otro debería ser y de lo que el mundo debería ser. Y eso crea constantes indignados, fáciles indignados. Y he aquí lo que dice esta mujer que está citando Han, Simone Weil. Yo también soy distinta de lo que imagino ser. Saberlo es el perdón. Y en otra parte del libro que no he podido terminar porque tengo que releerlo para encontrarlo, ella dice que se tiene que pedir perdón a sí misma, creo, por lo que se ha imaginado ser, y hay que pedirle perdón al otro por lo que hemos interpretado del otro.
que en últimas la interpretación es la manera en la que entendemos al otro, sí, la manera en que nos apropiamos del otro, sí, recuérdese a Sartre con el infierno son los otros y con la objetivación que el otro hace como mirada de nosotros y nos incluye en un relato y ya no pertenecemos, nos volvemos un significante en el mundo del otro que se articula a los significantes del mundo del otro y ahí no tenemos injerencia. En ese sentido es que Sartre habla de objetivación, se nos objetiva porque se nos ha subjetivado en el mundo del otro, se nos ha transformado en una fábula, se nos ha caricaturizado y no podemos existir de otro modo más que así, en las deformaciones, en las fabulaciones del otro. Y aquí esta filósofa Weil, tratada por Hahn, dice, es que yo misma soy distinta de lo que me he imaginado ser, y saberlo es el perdón. O sea que uno mismo, en ese yo, en esa historia de vida, en esa novela familiar del neurótico o en ese mito particular que somos una interpretación que genera frustración, exigencias, padecimientos, de los que dice Weil, tendríamos que perdonarnos. Tendríamos que perdonarnos por no haber hecho más que lo único que podemos hacer como seres humanos, interpretarnos a nos mismos y a los demás. Y en esa interpretación hay injusticia, porque usualmente no queremos saber en qué lugar está situado el otro en su imaginario y en su simbólico, y en su goce, sino que usualmente en la cotidianidad lo que hacemos es interpretar al otro con nuestras etiquetas de mundo, porque no podemos andar haciendo hermenéutica exhaustiva del otro a toda hora, porque a veces estamos comprando papas, porque a veces estamos buscando un libro o una dirección. Es decir, la cotidianidad es azarosa y es premurosa y no estamos a toda, pero habría que tratar de ponerse en los zapatos del otro. Eso es muy complicado porque eso requeriría de mucho tiempo, pero listo, para no andar deformándolo con nuestras interpretaciones, pero todo es una deformación. Ella dice aquí, yo también soy distinta de lo que imagino ser. Saberlo es el perdón. ¿De qué hay que perdonar según esta lógica? El perdón es de haberse tomado muy en serio, y no se puede de otro modo, eso es lo constitutivo humano, al ámbito de lo imaginario. Haber estado convencidísimos, severamente, seriamente, gravemente, de la verdad que trae consigo la sensación de lo imaginario. Del yo soy esto, yo entiendo esto, el mundo es esto, tú eres esto, que es un poco lo que denuncian los escépticos, el dogmatismo. El dogmatismo es estar convencido del ámbito de lo imaginario. Y eso crea todas las pendencias posibles. Prosigue Hahn. El perdón requiere de que prescinda específicamente de mí mismo, de mis expectativas. Quien perdona reconoce específicamente la alteridad, y yo incluso diría la peculiaridad, el uno a uno. Tanto la alteridad del otro como la de sí mismo, que lo desliga de su imaginación. Esto es muy interesante porque Simone Weil, al ser una mística, ha derribado o ha traspasado momentáneamente, como cualquier místico, el delirio de lo imaginario, la consistencia de lo imaginario, que derrumba el yo. Solo así ella puede hablar de un vacío místico. Simone Weil, continuó con Hahn, concibe no solo el perdón, sino también la justicia desde la base de la alteridad, desde lo imaginario. Comillas, justicia, estar siempre dispuesto a aceptar que otra persona es diferente a lo que leemos cuando está presente o cuando pensamos en ella. O mejor, leer en ella siempre que sin duda alguna es diferente, tal vez completamente diferente a lo que leemos en ella. Todo ser grita en silencio para ser leído de otra manera, cierro comillas. Muy lindo esto, y cuando digo lindo es que yo trato a cada filósofo como si estuviera leyendo una literatura distinta. Cada filósofo es un modo de interpretar y de hacer doxas de manera distinta. A mí me parece muy bello porque aquí Simone Weil, tal como nos la presenta Hahn, presenta la interpretación, que es lo único que podemos hacer, la semiótica, como diría Eco, como una injusticia, de la que deberíamos cuestionarnos. Es que el problema no es, como para el semiólogo o el semiótico, que el ser humano interprete per se, que eso es lo constitutivo de lo humano. Al estar fundados en el significante,
A todo lo hacemos posible signo, a todo lo hacemos posible mundo, a todo le suponemos sentido e interpretación. Eso es un delirio del que se puede hablar en otro momento. Es que el problema no es, porque no podemos hacer otra cosa, si interpretamos o no, sino que incurrimos en injusticias éticas y políticas por estar convencidos de nuestra interpretación. Y eso es lo que habría que revisar cada ser humano. El conócete a ti mismo, que yo propongo en Poder, Discurso y Verdad, que es otra lista de reproducción que tengo en el canal y que los invito a observar, es básicamente conoce el tirano dogmático que hay en ti, el intérprete que hay en ti, el convencido que yace en ti. No para dejar de interpretar, sino para estar advertidos de lo imaginario, del delirio, de lo que yo llamo delirio, que básicamente es la normalidad humana, que básicamente es la morada humana. Continúo. La esclavitud o el sometimiento suponen forzar a otro a que se lea a sí mismo como yo lo leo o como yo quiero leerlo. Esto me parece una definición maravillosa del amor cotidiano. La esclavitud o el sometimiento suponen forzar a otro a que se lea a sí mismo como yo lo leo o como quiero leerlo, que es exigirle al otro que sea lo que yo quiero que sea para poder gozar eróticamente, laboralmente, de ese otro, porque yo me imagino que el mundo debe ser así. Piénsense todas esas indignadas, y esas me refiero a personas, a esas indignadas que andan por ahí por el mundo diciendo el mundo no es lo que yo quiero, el mundo, los hombres no se comportan como yo pienso, las mujeres no se comportan como yo pienso. ¿Qué significa eso? Sino que creemos que el mundo debería ser de determinada manera para sentir que hay justicia, que hay equidad. En últimas, es una llamada narcisística de el mundo debería someterse a la interpretación no solo que yo tengo del mundo, sino que yo tengo de mí mismo. Entonces yo por eso desconfío de tantas colectividades, de tantas exigencias de justicia y merecimiento, que en últimas traen tras de sí, discusiones sociales que hay que dar en el ámbito de lo político, de lo antropológico, bla, 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 de lo sociológico, sino que cuando hablamos en términos de lo ético, hay una sospecha, de mi parte por lo menos. En cambio, la conquista o la apropiación suponen forzar a otro a leerme a mí mismo como yo me leo o como yo quiero leerme. Ni el sometimiento ni la apropiación permiten alcanzar la justicia como alteridad, que consiste en producir el vacío dentro de sí mismo. Y yo no diría producir el vacío, sino la percatación del vacío que ya preexistía. Claro, aquí yo estoy hablando desde el psicoanálisis, Simone Weil no estaba hablando desde el psicoanálisis. En Weil, la ética del otro se fundamenta en el vacío. Requiere leer al otro contra mi voluntad, contra mi imaginación, prescindiendo de mí, de mis expectativas. Y esa ética solo se cumple cuando existe atención al otro. La justicia tiene lugar fuera de la economía del poder. De hecho, la deroga. Y aquí está hablando de una justicia, creo, que no es la justicia del derecho, sino la justicia del perdón, la justicia del perdonarse y perdonar. Y ya sabemos qué es perdonar aquí. Es perdonarse por haberse tomado en serio las exigencias de lo imaginario, por haberse tomado en serio el delirio inexorable de lo humano, porque con ello molestamos, somos molestados, peleamos, que es un poco el llamado de los escépticos, filósofos escépticos. Si dejamos de tomar tan en serio nuestros dogmas, pues nos podemos pacificar al dejar de estar en pendencias. Bueno, eso sería otro tema, pero listo. Quien supera a otros en poder renuncia voluntariamente a sí mismo, a su poder sobre el otro. Presenta una renuncia a sí mismo. La justicia del perdón, no la justicia del derecho. La justicia surge gracias a esta renuncia de poder. Porque es que el derecho está del lado del poder. En eso reside su carácter sobrenatural. Claro, es que cuando sobrenatural, porque Simone Weil era católica y estaba amparada en un Dios, como dice Byung-Chul Han, sobrenatural, que es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios del perdón. En cambio, el Dios del Antiguo Testamento, dice Byung-Chul Han, es el Dios del poder, es el Dios de la justicia, es el Dios de la reparación, del abatimiento. Se me ha ofendido, castíguese. Es el Dios de la punición y por eso es el Dios de la justicia. En cambio, el Dios
del que se habla a partir de la venida de Jesucristo, y estoy con Byul-Chul Han y estoy con Simone Weil en la cabeza, es un Dios sobrenatural porque ya no busca, en teoría, golpear al otro, sino perdonar al otro. Ya no busca expandirse, ya no busca la justicia de la némesis, sino que busca el perdón como salvación. Y ahí es donde está lo revolucionario de la teología cristiana. Que ya no se trata del poder justo sobre los otros, que yace y navega en lo imaginario del el mundo debería ser esto, y de hecho en lo imaginario se cree que hay un mundo. El mundo es esta congruencia, este sistema de valores. Eso es un bello delirio con el que todos tenemos que vivir. Y básicamente el poder está hecho para que uno de esos mundos se imponga, para que haya orden, coordinación y axiologías. No deja de ser un delirio. ¿Qué es la moral de una época? Si es que realmente hay una moral, eso no es verdad tampoco. Cada sujeto vive sus interpretaciones de la moral o de las morales que le toca vivir. Pero simplifiquemos, ¿qué es la moral de una época? Es básicamente aquella que por algunas arduidades y complejidades logra establecerse en los lugares de poder para imponer sus metáforas de verdad al mundo. Y poder castigar y decir, esto es esto, este es el bueno, este es el malo, esto es un pecado, esto es una falta, etcétera, etcétera. En cambio, aquí se está hablando de otra justicia que abandona el poder sobre los otros y abandona la búsqueda de los lugares de poder, que en última será un poder sobre sí mismo para derogar al yo y a las exigencias imaginarias. Es que ni siquiera es un poder sobre sí como el de Sócrates, conócete a ti mismo para ser consciente de la iluminación. No, de la iluminación como en el Fedro. No. Es incluso para derogar al yo, para derogar a la conciencia y caer en el máximo vacío que Simone Weil presupone como bello y como uno. Y eso será otro tema. Esa es la presunción de la mística, de esta mística, que hay un vacío que es mejor al yo y que el yo vale la pena de ser destruido porque hay algo mayor que es el consistir con y en ese todo que será bello y será uno. Esa es la presunción, ese es el presupuesto no negociable de Simone Weil, que hay uno bello y que ese vacío está lleno de Dios y que se vuelve uno divinal si se hace vacío de sí, es decir, si se hace vacío de todas las exigencias imaginarias de justicia y de yo. Eso será otro tema muy interesante. Quien supera a otros en poder renuncia voluntariamente a sí mismo, a su poder. Presenta una renuncia a sí mismo. La justicia surge gracias a esta renuncia de poder, la justicia del perdón. En esto reside su carácter sobrenatural, comillas. Si se ocupa el lugar superior en una relación desigual de fuerzas, la virtud sobrenatural de la justicia consiste en conducirse exactamente como si hubiese igualdad, y exactamente en todos los aspectos, incluidos los menores detalles de matices y actitudes, pues un detalle puede bastar para arrojar al inferior al estado de materia, que en esta ocasión es naturalmente el suyo, así como el menor choque congela el agua que se ha mantenido en estado líquido por debajo de 0 grados. Para el inferior así tratado, la virtud sobrenatural de la justicia, del perdón, consiste en no creer que existe verdadera igualdad de fuerzas, en reconocer que la generosidad del otro es la única causa de ese tratamiento. Cierra comillas. Y termino con esta cita porque es que me podría quedar leyendo el capítulo y vea ya cómo se fue extenso el video. El vacío constituye el centro sobrenatural del alma. Insisto, ¿qué significa vacío aquí? Vacío de lo imaginario, que implica vaciarse de yo, vaciarse de expectativas, vaciarse de toda idea de mundo, vaciarse de toda idea de justicia, para que quede otra cosa. ¿Qué es la otra cosa que queda? Lo uno, lo místico, lo bello. Pero como este video no se trata ni de lo místico ni de lo bello, aunque hay que tocarlo tangencialmente porque estamos hablando de Simone Weil, el tema es el perdón, de que hay que perdonarse según Weil. Perdonarse de lo imaginario, perdonarse de las convicciones, perdonarse del haberse tomado muy en serio al yo, perdonarse de interpretar a los otros con esa seriedad, con esa gravedad con la que veníamos interpretando, que aquí se hace desde lo imaginario, es decir, desde el
yo soy esto, yo merezco esto, el mundo debería ser esto y el otro es eso. Recuérdese que interpretar al otro es decir, el otro es eso que yo entiendo de él. Y Simone Weil dice, el perdón es entender que ni siquiera uno mismo es eso que uno se había interpretado de sí, que se había forjado de sí, del yo, de lo imaginario, de sus exigencias, que en últimas cosifican al otro con las categorías morales del yo soy y por lo tanto tú eres. Es que interpretar es cosificar, es exigir de cualquier manera, de cualquier manera. Y cuando hablo de cosificar me refiero a cómo lo entendía Sartre, no como lo entienden hoy las feministas odiernas, wokistas que hablan es del deseo. Cuando me deseas me cosificas. Bueno, podría ser, habría que examinarlo. Pero también cuando se interpreta el mundo feminista, estás cosificando, estás etiquetando, estás exigiendo que el mundo sea algo, lo que tú te imaginas, lo que tú supones, tu idea de verdad, tu idea de mundo. Bueno, hasta aquí este extensísimo video, redundante, porque creo que lo fundamental estaba dicho en el video anterior, pero ahora al menos con el apoyo de ciertas citas que hablan mejor de lo que hablo yo. Yo soy muy torpe y aún así no fui capaz simplemente de leer sucintamente las citas, sino que volví a hacer un video de casi una hora. Discúlpeseme la vacilación y la torpeza. Muchas gracias por asistir y atender a este video si es que alguien llegó hasta aquí. Hasta una próxima, si es que hay una próxima, quiérete, ya.